Los mexicanos tenemos la peor oposición en la historia de México. Una oposición que no tiene proyecto. Una oposición que no tiene rumbo fijo. Que no tiene algo bueno que ofrecer a los mexicanos. Su única cantaleta en estos 5 años ha sido sacar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Su proyecto en economía, sacar a López. Su proyecto en seguridad, sacar a López. Su proyecto en salud, sacar a López. Su proyecto en lo que sea, sacar a López. Hace algunos días exhibimos aquí una declaración muy poco afortunada de Pedro Ferriz, en el sentido de que desea una crisis para México. Claro, desea una crisis para México, pero antes de las elecciones. Pero fíjate, Ya está todo hecho, ¿no? y no me lo tomen a mal, querido público. ¿Desea una crisis económica, su servidor, para México? Sí. Sí, antes de las elecciones. No Eso. después, antes de las elecciones. Precisamente Pedro Ferriz de Con es la fotografía de la oposición, porque así piensan todos los de la oposición. Falta una propuesta seria o falta un proyecto de nación. Se le han pasado todo el sexenio deseando una crisis. Se alegraron mucho cuando llegó la pandemia, a tal grado de que como buitres empezaron a contar los muertos, achacándoselos al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue una crisis mundial de salud. Se alegraron muchísimo porque llegó un desastre a través del huracán Otis en Acapulco. También como buitres deseaban que hubiera más y más muertos para achacárselos al presidente de la República. Pero mientras ellos han deseado y siguen deseando más crisis, el gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha logrado avances importantes en materia social y económica. Mismos que la oposición a la Cuarta Transformación, que son el PRIAN, que son los medios de comunicación convencionales, que son la oligarquía y son los fifirulais también, minimizan, denostan y ocultan. Mientras la oposición se dedicó a denostar y minimizar los avances de este gobierno, López Obrador estaba ocupado en aumentar el salario mínimo, que de 88 pesos pasó a 245 pesos. Estaba ocupado coordinando la construcción de los más de 1,500 kilómetros del Tren Maya, ese que va a ser un parteaguas en el transporte público de México. Mientras que la oposición interponía amparos con sus compinches del Poder Judicial para frenar toda obra, el presidente estaba ocupado en adquirir una nueva refinería y construyendo otra. Mientras la desgastada oposición estaba gritando en las calles, fuera López, vestidos de rosa y de risa, el gobierno de la 4T estaba sentando las bases para construir el corredor transísmico de Tehuantepec y también estaba sentando las bases para ir construyendo el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y otro más en Tulum, Quintana Roo, que por cierto ya están funcionando. Mientras que la oposición y sus adeptos aparecían a diario con López Dóriga, aparecían con Ciro Gómez Leiva, con Loret de Mola, con Pepe Cárdenas y en toda la prensa vendida para atacar a López Obrador, el presidente estaba enviando al Congreso la iniciativa para que quedara establecida en la Constitución nada menos que la pensión para los adultos mayores. Mientras la oposición gritaba en las calles y en los foros de los medios de comunicación masiva, decían que López Obrador llevaría a México a convertirse en Venezuela. Mientras eso ocurría, el presidente se dedicó a fomentar la inversión extranjera en México, logrando cifras récord, cifras nunca antes vistas, al grado de que actualmente la inversión extranjera ha llegado a ser de 32,000 millones de dólares. Mientras el PRIAN alertaba que con López Obrador el dólar sería a 35 pesos o más, este gobierno que lo recibió en 2018 a 20 pesos, ahora se encuentra a 17 pesos por dólar, logrando un récord también en el fortalecimiento del peso mexicano. Mientras que la oposición decía que los programas sociales llevarían a México a la quiebra, hoy casi 30 millones de mexicanos reciben apoyos del bienestar y la pobreza, según datos del INEGI y del Coneval, ha disminuido un 36,3%. Está muy claro que la oposición no le importa el bienestar del pueblo, no le importa la salud, no le importa la educación, no le importa la seguridad pública, no le importa el bienestar de los mexicanos, solo le importan sus propios intereses personales y de grupo.
Les interesa recuperar el poder para emplearlo como siempre lo hicieron, para robar y saquear este país. Recientemente la derecha de México se alegró con el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina. Y la botarga contenta hasta lo mandó felicitar. Por cierto, tomó posesión hace 2 días y en tan solo 2 días ya devaluó el peso argentino en un 118%. Pero la prensa nacional e internacional, tratando de minimizar este gran golpe al pueblo argentino, engañó afirmando que era de un 50% dicha devaluación. Este modelo político es lo que admira la oposición. Los datos duros de los avances en estos 5 años en México son la verdadera realidad en el país. Y a la oposición no le gusta que se hable de ello. Quisieran tener engañada a la población con su desgastada narrativa, pero al pueblo de México ya difícilmente se le engaña. Es un pueblo que está politizado. Ellos dicen que está polarizado, mienten. Es un pueblo 100% politizado, que es distinto. La oposición sabe perfectamente que no tiene la más mínima posibilidad de volver a gobernar el país, este país que saquearon, y que además lo saquearon impunemente. Al no tener proyecto ni argumento válido alguno para lograr el voto de la gran mayoría de los mexicanos, esperan una crisis más de las que ya hemos tenido, y también, por cierto, de las crisis que ya hemos salido adelante. Para rabia de ellos, por supuesto. Están más extraviados en un discurso de odio que los ha llevado casi a la locura. Y cómo no, si además de haber perdido la presidencia de la República, han perdido 23 de las 32 gubernaturas, han perdido la mayoría en el Congreso, pero lo peor que han perdido y que no van a recuperar es la confianza del pueblo. Te invitamos a compartir este contenido y dejar tus comentarios. Recuerda que estamos en Facebook, X antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp.